Continuamos estudiando la palabra del Señor. ¿Cómo están, amigos y hermanos? Espero que estos videos que vamos siguiendo en una secuencia de capítulo por capítulo sean la edificación necesaria para prepararnos y para santificarnos, porque la vida consiste en eso del creyente, santificarnos para agradar más al Señor. Y a través de la palabra nosotros somos santificados. Quiero pedirle que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y dice acá alabanzas en el cielo, el título. Previo a esto es que se nos describe en el capítulo 18 la caída de Babilonia y cómo ella es condenada, ya se termina todo lo que había sido y lo que ella había ejercido en la tierra, ese poder económico, religioso, pero claramente no venía de Dios, sino que era algo que venía del diablo, ¿cierto? A través del anticristo, a través de la bestia, a través de todo lo que conllevaba, ¿cierto? Y que, bueno, ahora nosotros vemos que eso ya termina, y nosotros podemos ver el versículo 24 del capítulo 18 cuando dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces ahí se refiere que el Señor no olvidó a aquellos santos, a aquellos justos, a aquellos que han sido muertos en la tierra por causa de la palabra del Señor. Bueno, y después de esto, versículo 1 del capítulo 19 dice Juan: oí una gran voz de gran multitud. Gran voz significa algo notorio, algo muy grande. Me imagino yo el estruendo de aquella gran voz y sobre todo de la gran multitud. Y en el cielo, y pongan atención porque esto es lo que dice: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Se imagina usted caminando por la calle y de pronto usted desde los cielos empieza a escuchar: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor del cielo? ¿Sabe que el mensaje del Evangelio que se ha predicado de diferentes formas, ya sea a viva voz, a través de un medio de comunicación, a través de estas mismas plataformas que nosotros usamos, pero sin lugar a dudas retumban en el corazón de muchas personas y un día retumbarán como testimonio para toda la humanidad, para todos aquellos que han dicho no hay Dios, para todos aquellos que niegan la existencia del Creador. Pero fíjense que la creación manifiesta y a través del cielo se escuchará esa gran multitud. Entonces el versículo número 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bueno, cuando se refiere a la gran ramera, nosotros claramente identificamos a Babilonia, que no es precisamente geográficamente como lo veíamos en los capítulos anteriores, se refiere a toda esa religión que va acompañado de idolatría, de cosas ajenas a Dios, y también en diferentes aspectos se refiere a ese pensamiento, ya que es muy poderoso y que, bueno, reyes, gobernantes y multitudes de gente han seguido equivocadamente. Por eso que no nos encasillamos tan solamente en una religión como explicamos en capítulos anteriores. Entonces aquí dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y claro, justamente porque veíamos al final del capítulo 20, del versículo 24 del capítulo 18, cómo el Señor vio todo esto y de Él es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Y aquí vemos que justos son sus juicios, son verdaderos y justos, como dice el versículo 2. Otra vez dijeron:
Y nuevamente esta multitud habla diciendo ¡Aleluya! Una exclamación que muchas veces nosotros también hemos hecho. ¡Aleluya! Dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este testimonio, esta alabanza hacia el Señor es un testimonio por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y amén. Los 4 seres vivientes que están siempre delante de la presencia del Señor y los ancianos que cada uno de ellos tiene sus tronos con una dignidad especial, que están siempre ahí al lado del Señor, pero todos ellos se postran. Los ancianos se postran de sus tronos y los seres vivientes van y adoran al Señor. Y ellos dicen amén, aleluya, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Cuando se refiere acá que sale una voz del trono, se refiere, ¿cierto?, a ese trono del Señor, y seguramente esa voz que sale de ese lugar es una voz en la cual no es una subyugación, más bien es llevarnos a la gratitud de todo lo que el Señor ha hecho, de todo lo que el Señor ha sido con nuestras vidas. Creo que ninguno de los que somos creyentes, somos cristianos, podemos decir que somos subyugados a una religión, porque claramente si habláramos de religión se referiría a la caída Babilonia, que se refiere a la ramera. Nosotros servimos al Señor por gratitud. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento y ese concepto de lo que es una gratitud, la fidelidad del Señor que ha sido para con cada uno de nosotros, entonces no nos queda otra cosa como lo hacen los ancianos, los 24 ancianos, como lo hacen los 4 seres vivientes, se postran y dicen amén y adoran al Señor. Y del trono mismo sale esa voz que invita, y los que dice aquí, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, y así pequeños como grandes. Qué glorioso va a ser ese momento. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esta voz y este jolgorio y todo este grito, pero en una forma multitudinaria, se refiere a la realidad de lo que va a empezar a ser la palabra profética cumplida, porque dice, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y ahora no tan solamente reinará en nuestros corazones como es en este tiempo, sino que reinará sobre toda la tierra. Jesucristo trae su reino, su gobierno, y que su gobierno va a ser por 1000 años, 1000 años donde el Señor Jesucristo viene a esta tierra y donde Él reinará con todos nosotros. Ahí en los capítulos número 20 nos vamos a explayar más con respecto a cómo, quién y dónde y todas aquellas preguntas, lo que será el milenio. Pero aquí nosotros vemos el gozo de las noticias, que ya se acerca, que ya el milenio comienza, ¿cierto?, a ser vislumbrado como algo en lo cual tiene un cumplimiento. Entonces dice, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino limpio es las acciones justas de los santos. Me recuerdo mucho esta canción que cantamos, me gozaré, y a su esposa, ¿cierto?, se le ha concedido. Bueno, ahí es lo que es las bodas del Cordero. Nosotros que somos la novia, que somos su iglesia,
Entonces, y aquí nos dice del lino fino, es las acciones justas de los santos. No es que sea que nosotros vayamos a estar en ese lugar por nuestra justicia, no. Es a través de Jesucristo, es a través de Él que nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Y quien nos lleva a las obras es el Espíritu Santo. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Entonces, tú recibes al Señor Jesucristo, eres justificado, por eso que somos llamados justos, somos llamados santos. Pero las obras vienen de parte del Espíritu Santo que nos guía a esas obras que son en toda verdad y en toda justicia. Entonces, ese es el lino fino, las acciones justas de los santos. Sigamos viendo acá, me encanta esto de las bodas. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han asistido a alguna boda y han quedado tal vez maravillados por todo lo que han podido disfrutar, por todo lo que ha sido esos momentos gratos de un casamiento? Pero fíjate que acá lo vamos a vivir en primera persona, vamos a ser nosotros, vamos a ser la novia. Y mira, dice acá el versículo número 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, felices, los convidados ahí a aquella cena, a aquellas bodas. Nos habla la palabra del Señor acá y nosotros podemos ver en Mateo capítulo 22, les insto para que vayamos ahí, Mateo capítulo número 22, aquí nosotros tenemos el versículo número 2 y 3, dice, parábola de la fiesta de las bodas. Y aquí el Señor en esta parábola, refiriéndonos a lo que dijo el Señor Jesucristo en este Evangelio, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, los convidados a las bodas no quisieron venir. Y aquí el Señor nos da como esa enseñanza, ese anticipo de lo que iban a ser las bodas del Cordero. Hay gente que no quiso ir, que fueron convidados, como es en este tiempo, a través de la predicación, a través de la invitación, de conocer al Señor Jesucristo. Y si tú estás viendo esta transmisión, tú en este momento tienes la gran oportunidad de hacer efectiva esa invitación de parte del Señor para ser parte de aquellas bodas y no ser de aquellos convidados que rechazaron aquella invitación. Nosotros somos de aquellos que vamos a ser como esa gran multitud, que vamos a estar gozosos, que vamos a decir alegrémonos, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y vamos a ser parte de esa celebración. ¿Sabe? No hay alegría más desbordante, no hay gozo mayormente cumplido que no sea el gozo de la salvación, que no sea el gozo de poder estar ahí en esas bodas del Cordero. Va a ser algo glorioso, algo tremendo. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Recordemos que aquí quien le habla, ¿cierto?, no es el Señor Jesucristo, sino que se refiere a uno de los ángeles que estaba ahí presente y que le estaba señalando esto, y ellos no son dignos de adoración. El único digno de adoración es el Señor, y por eso que Él dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y me encanta esto cuando dice el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. El testimonio del Señor Jesucristo. Ese testimonio, eso que estaba descrito en el Antiguo Testamento a través de los profetas y que iba a tener un fiel cumplimiento con la historia de la humanidad y con la palabra profética, que estaban las dos y que las dos tal vez iban por caminos separados, pero llega un momento que se juntan y ahí aparece el nacimiento del Mesías, ahí en la ciudad de Belén. Pero después, posteriormente, también se describe cómo iba a ser su vida,
cómo iba a ser crucificado, de qué manera, de qué forma, dónde iba a ser sepultado, ¿sabe? Todos esos detalles nos refiere la palabra del Señor a través de los profetas. Por eso que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, todo eso se cumplió. Pero así como se cumplió eso, también nosotros vamos a Mateo capítulo 24, cuando el Señor nos habla acerca de las señales antes del fin. Lucas 21, Marcos 13, nos habla acerca, es lo mismo, ¿cierto?, en los 3 capítulos, que el Señor se refiere a las señales antes del fin. Y fíjense que ahí en esas señales también todo eso se va a cumplir. Cada palabra de esta que se ha dado va a tener un fiel cumplimiento. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recordemos que para estudiar el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de los tiempos, ni la revelación de cosas que vienen más allá, porque si lo estuviéramos analizando solamente sucesos escatológicos, pero sin Jesús, no tendría ningún sentido. Aquí el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo en toda la historia, en todos los libros de la Sagrada Escritura, es el testimonio, es porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11, el jinete del caballo blanco. Y aquí vamos a entrar al Señor Jesucristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces claramente ¿a qué se refiere al Señor Jesucristo? Recordemos otro caballo blanco, y que nosotros vemos anteriormente refiriéndose al anticristo, y que no hablaba acerca de que era fiel y verdadero. Pero aquí este caballo blanco, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, pero él lo conocía, sino él mismo, él lo conocía. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Oh, qué tremendo es esto! De ver esta revelación, de ver esta palabra de Dios, lo que vio Juan ahí, refiriéndose a Cristo, no con esa corona de espinas, no un Cristo que era el hijo del carpintero, sino que ver a Jesucristo como el Verbo de Dios. Y lo que significa el Verbo de Dios significa la palabra, o sea, la palabra hecha vida, la palabra, el Verbo hecho carne. Entonces, la palabra del Señor, Jesucristo, vida, Jesucristo como persona que murió y que resucitó, y que en su gloria ahora se manifiesta, en sus ojos como llamas de fuego, su cabeza con muchas diademas, y el nombre del Señor, nombre sobre todo nombre, es el Verbo de Dios. Y todos los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí ya vemos al Señor Jesucristo ya entrando, haciendo su ingreso para reinar por los 1000 años. Por eso se refiere al jinete del caballo blanco, fiel y verdadero, ¿cierto? Sus ojos como llamas de fuego, vestido de ropa teñida en sangre, pero sin lugar a dudas que el milenio va a ir acompañado también por la palabra del Señor, por el carácter de Dios. Sabe que ningún gobierno de esta tierra, ningún partido político podrá igualar lo que es el gobierno del Señor. El gobierno del Señor va a ser un gobierno perfecto. No va a haber maldad, no va a haber nada de aquello en lo cual la gente tenga sufrimientos. Va a ser algo glorioso, va a ser algo tan grande, esos 1000 años que reine el Señor en esta tierra, y que también nosotros reinemos con Él. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella
a las naciones. Cuando vemos acá que Él sale una espada aguda, y también el Señor nos hace entender que esa espada aguda es precisamente su palabra, y con esa palabra va a regir con vara de hierro, con algo firme. Y la palabra del Señor no pasará, el cielo y la tierra y muchas cosas pasarán, pero su palabra no pasará, permanece, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Los juicios del Señor, Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira, porque el Señor cobrará venganza de todos aquellos que han oprimido a sus santos, que han oprimido a los profetas, a sus hijos. Ahora uno podrá decir, pero ¿acaso el Señor no es amor? ¿Acaso el Señor? Pero fíjate que cuando nosotros entendemos que justos y verdaderos son los juicios del Señor, que el Señor regirá con vara de hierro, y el Señor va a ser fiel y verdadero, su reino no se equipara a ninguno de esta tierra. Por más medidas que puedan tomar, siempre va a haber un sesgo, pero el Señor, el reino de Él no tiene ningún sesgo. Y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día tú y yo vamos a ver al Cristo glorificado. Le vamos a ver con esta inscripción: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me recuerdo cuando Pilato, él escribió Rey de los Judíos, y lo escribió en diferentes idiomas. Claro, él lo hizo como una ignominia, como algo en lo cual él pensaba burlarse. Pero Pilato ciertamente, él no entendía que el que estaba al frente de él sí era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y un día él lo verá no en una corona de espinas, él lo verá no en una crucificado, ni como estaba al frente de él lo verá en su majestuosidad. Él lo verá como muchos de nosotros. Ahora, los que no creyeron como Pilato, los que no le siguieron, porque el Señor dice: los que son de la verdad oyen mi voz y me siguen. Y Pilato decía: ¿y cuál es la verdad? Por eso, amados hermanos, tú no seas de aquellos que siguen buscando la verdad. La verdad está al frente tuyo. La verdad es Cristo. La verdad es Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él tienes que recibir, y de Él vas a disfrutar todo lo que se viene para tu vida. Porque, y volvemos a reiterar esto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, y eso se va a cumplir porque es el espíritu de la profecía. Sigamos entonces acá. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Aquí se refiere esta palabra del Señor cuando nos habla acerca de aquellas aves, de ese ángel que estaba en pie y clamó a gran voz, llamando a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Las aves significan aquellos que comen esas carnes, esos cuerpos, ¿cierto? Esas aves de rapiña que comen esas carnes que están, ¿cierto?, muertas. ¿Se recuerdan ustedes cuando David peleó contra Goliat? Y cuando Goliat amenazaba a David, y Goliat lo intimaba como queriendo decirle que él iba a ser el vencedor y que las aves iban a comer sus carnes, pero no fue así. Fue que David, con la estrategia divina, él derrotó a aquel gigante,
y cortó su cabeza y su cuerpo. Lo comieron las aves. ¿Sabe? Aquí también se refiere a todo lo que hizo la bestia, a todo lo que hizo el falso profeta, y dice que ambos, dice la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, el versículo 20. Dice que ambos fueron apresados. Entonces, y también todas aquellas personas que habían adorado su imagen, todos aquellos que recibieron la marca de la bestia. Dice, estos dos fueron lanzados vivos y dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el destino final de aquella bestia y de aquel falso profeta del anticristo. Serán lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuántas personas van a ser marcados con aquella marca de la bestia? ¿Cuántos se sentirán seguros con esa marca? ¿Cuántos se sentirán atraídos por el mensaje del anticristo? Y déjame decirte que eso es algo que el anticristo, su espíritu, ya está aún en nuestros días. Nos describe ahí desde la iglesia primitiva que está ya el espíritu del anticristo en esta tierra. Así nos describe Juan en sus epístolas. Y cuando nosotros empezamos a ver que todo lo que es el anticristo va contra de Cristo, y mira, todo lo que se jacta, todo aquello que se envanece en contra de los principios, de los mandamientos del Señor, todas aquellas cosas que van en contra de Él, aquellas personas por creerse modernos y dicen, no, si el mensaje del Evangelio, los valores cristianos están obsoletos, vivamos como quieras vivir la vida. Y con jactancia, con altivez, miran los principios y los mandamientos del Señor. Pero fíjate que todo eso va a tener un triste y cruel final. Todos aquellos, el anticristo y la bestia, serán lanzados al fuego que arde con azufre, un lago de fuego. Versículo 27. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, se refiere también que salía de la boca del que montaba el caballo, refiriéndose a Jesucristo, con la espada que salía de la boca del Señor. ¿Sabes cuál es la espada? La palabra del Señor. El que lo monta aquel caballo, dice que sale una espada aguda, una espada. Y dice que las demás personas que van a ser lanzados al lago de fuego, serán aquellos alcanzados por la palabra. Ahora, déjame decirte algo, la espada aguda es la palabra de Cristo. Es el testimonio verdadero, el testimonio cierto que nos dice acerca de la profecía, y que esto tendrá un fiel cumplimiento. Mira, la piedra que desecharon los hombres, que es Jesucristo, desecharon para edificar con otros fundamentos sus vidas. Pero para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser cabeza de nuestras vidas, nuestro principal fundamento. Y es por eso que la palabra del Señor para algunos será tropiezo. Esta espada a algunos los despedazará, pero a otros nos salvará, a otros nos dirá, sobre el poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra en el gozo del Señor. Esta palabra del Señor, al ser rechazada, tiene condenación, pero al ser aceptada, al ser recibida, tiene salvación y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De cuáles quieres ser? Y sabes, la palabra va a tener un fiel cumplimiento, un cumplimiento fiel y verdadero. Quiero contarte algo antes de terminar esta transmisión, de una experiencia que tuve hace muchos años atrás. En una ocasión yo tuve un sueño, y en ese sueño yo soñaba con el rapto de la iglesia.
En esos años yo no estaba muy firme con mis principios, ni tenía al Señor Jesucristo en mi corazón. Yo tenía solamente una religión, pero no tenía al Señor. Y soñaba que mucha gente ascendía a los cielos, que mucha gente se iba y yo me quedaba. Y yo, al quedarme, yo entendía que venía todo lo que hemos estudiado, pero ya en ese momento en el sueño yo lo veía como una realidad cruel, como algo en lo cual yo sabía que no venían días mejores. Y era tan la desesperación y la angustia que la iglesia se hubiera ido, que se hubieran ido familiares míos que en ese tiempo eran cristianos, que la iglesia del Señor se fuera y que yo estuviera aquí en la tierra. Y yo lloraba desconsolado. Bueno, afortunadamente fue un sueño. Desperté y para mí fue el despertar más lindo que he tenido en mi vida. A los años después, ya cuando en todo ese intertanto yo busqué al Señor, empecé a vivir su palabra, a quebrantarme delante del Señor y vivir amándole cada vez más. Y me recuerdo que un día tengo otro sueño, y ese sueño era glorioso, y ese sueño era que me veía con mi hermano, con Esteban. Estábamos caminando en las calles allá de Maipú, en la avenida 5 de Abril, hay un parque, y íbamos caminando en ese parque. Yo veía los volantines elevados, veía un sol así primaveral, y de pronto miraba hacia la cordillera en medio de todos esos volantines y veía unos relámpagos, pero unos relámpagos refulgentes, y algo que yo decía, pero como si con un sol lindo que hay, como el relámpago puede incluso opacar y ser más brillante que el sol. Y eran relámpagos muy grandes, y sabes, yo me asustaba, pero de pronto veía que de la cordillera de los Andes, o sea, desde el cielo empezaba a bajar, a bajar, a bajar, y antes de tocar la cordillera se posaba una nube, y esa nube blanca, y el que estaba ahí en esa nube era el Señor Jesucristo. Y para mí era algo tan maravilloso de verlo a lo lejos. Sus ojos, como describe el versículo número 12, eran como llamas de fuego. Yo lo veía, y veía su cabeza con muchas diademas. Veía al Señor estando ahí a la distancia. Yo pensé que me moría en el sueño, porque decía, yo no soy digno de ver al Señor Jesucristo. Y yo pensaba que me iba a morir, pero bueno, que me hubiera muerto ahí, pero ya había visto al Señor, y para mí era el gozo máximo. Pero ¿sabe lo lindo de todo? Era que mucha gente empezaba a ser levantada, y era el rapto de la iglesia, y muchas personas ahí empezaban a ser levantados, y yo veía que con mi hermano éramos levantados también, e íbamos en el aire. Una sensación tan especial, es como que si tú, no sé, subes a un ascensor, pero no es el ascensor que te lleva, sino que en el aire tú vas siendo levantado. Era glorioso. Y sabes, de pronto me vino una preocupación, porque yo veía que de mi cintura hacia abajo desaparecían mis piernas y solamente quedaba hacia arriba, pero esto se iba desintegrando y esto se iba evaporando. Entonces oía una voz que me decía, tu cuerpo corruptible, tu cuerpo carnal, ¿cierto? Esta carne que te ha acompañado se va a vestir de incorruptibilidad, vas a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Tú no vas a entrar con este cuerpo a la nueva dimensión, tú vas a entrar con un cuerpo nuevo. El Señor te va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se deforma, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no envejece, un cuerpo glorificado, que quizás tantas facultades vamos a tener que aún no conocemos. Tal vez nuestro cuerpo podrá, ¿cierto?, traspasar muros, tal vez nuestro cuerpo podrá incluso hasta volar, vaya a saber, tantas cosas que el Señor nos sorprenderá cuando nos dé las instrucciones del manual de nuestro cuerpo, y a lo mejor ahí digamos, uy, yo pensaba que era eso nomás, y el Señor va a decir, no, pero si es mucho más, si este cuerpo glorificado es algo que yo tenía preparado para ti de antes de la fundación del mundo. Y sabes que yo sentía eso cuando iba elevando, y sentía que mi cuerpo era transformado. Bueno, desperté de ese sueño. Yo hubiera querido que hubiera sido una realidad en ese momento, pero el Señor me da el aliciente. Esto va a ser realidad y yo lo voy a vivir. Pero lo más importante de todo, que pude ver al Señor, que vi al Señor.
Y aunque mucha gente me cuestionará y me dirá, usted no pudo ver al Señor, yo le digo que sí, que yo vi al Señor con estos ojitos, lo vi. Y esa visión del Señor nadie me la quitará. Y por eso que para mí es tan apasionante leer y escudriñar este Apocalipsis de Juan, porque en parte, bueno, lo vivió en una dimensión mucho mayor. Pero cuando hemos experimentado el ver al Señor, ¿sabes? Esto nunca se nos va a olvidar. Espero que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos en el capítulo número 20 de Apocalipsis. Un abrazo, bendiciones.